Yo quiero traerles una palabra en esta tarde y el pastor lo mencionaba la semana pasada y se encuentra siempre en el libro de Mateo capítulo 4, pero quiero enfocarlo en esta palabra que es escrito está. ¡Ah, qué emoción! Yo no sé si usted se emociona, pero escrito está. Escrito está. Y cuando nosotros sabemos qué es lo que está escrito, entonces podemos alegrarnos. Porque la palabra de Dios, vamos a ver que es una palabra viva. Y es tan viva la palabra de Dios que no necesitó absolutamente que hubiera nada para que cuando Dios creara el mundo, lo creara de una manera que la tierra y todo lo que había, el firmamento y aún la nada le obedeció. Y en esta tarde, antes de comenzar, quiero que oremos y le pidamos a Dios que sea Él hablando a nuestros corazones, porque no se trata del mensajero, se trata del Señor, se trata del que da la palabra, que es nuestro Dios. Nosotros, ¿verdad? Siempre somos ese instrumento que nos prestamos, pero la palabra de Dios es la que nos habla, la que nos transforma. Y le damos gracias a Dios por todas las personas que están conectadas con nosotros y que vamos a recibir esta palabra. Así que vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor. Padre, te damos gracias porque tú eres un Dios soberano, tú eres un Dios, Señor, maravilloso. Tu providencia está con nosotros a tal punto que nos has dejado tu palabra para que la tomemos, para que caminemos, para que legislemos, Señor, para que podamos traer el gobierno divino a nuestras casas, a nuestras vidas, a nuestras palabras, a nuestra familia y donde quiera que estamos. Hoy, Señor, yo vengo orando que sea tu presencia, que sea tu Espíritu Santo hablando a cada corazón, Señor, dispuesto, sediento, porque tú eres el que transformas y cambias nuestra vida. Gracias, Señor, te damos y declaro que somos tierra fértil, donde la semilla de tu palabra crece y da al 100%. Así que en esta tarde la tomamos, Señor, y la oímos, y no solamente la oímos, declaramos en el nombre tuyo que la vamos a poner en práctica, que la vamos a obedecer y será de bendición a nuestras vidas y a nuestras generaciones. Gracias, no importa, Señor, a dónde estén las personas, ahí tu Espíritu Santo llega, ahí tu Espíritu Santo cambia, ahí tu Espíritu Santo transforma el corazón, Señor, y nos lleva a un crecimiento y a una transformación. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra que Jesús usó es esta palabra, escrito está. Y esa palabra es una palabra que implica la misma palabra de Dios que nos transforma y la palabra que debemos nosotros tener y la palabra que nosotros, igual que Jesús, tenemos que declarar. Vivimos en un mundo lleno de voces. Voces que dicen que debemos de pensar, que debemos de hacer, que debemos de creer, cómo debemos de vivir y hasta quiénes somos.
Por eso en el mundo en que estamos viviendo nos estamos encontrando aún con creyentes que no entienden su identidad en Cristo. Porque cuando nosotros entendemos quiénes somos en Cristo y nos hemos edificado sobre la base de la palabra, no importa que vengan las lluvias, no importa que vengan las tormentas, nuestra casa, como dice Mateo capítulo 7 del verso 24 al 27, no va a caer. Porque tu vida y mi vida no se hace de fundamento flojo. Mi vida y tu vida se va haciendo, va poniendo fundamento en esa palabra. Porque cuando Jesús dijo, escrito está, no solamente hablaba, estaba en él, estaba en su boca, la pronunciaba y la creía. Y cada vez que nosotros edificamos nuestra vida sobre la palabra, no importa que vengan lluvias, no importa que vengan vientos, no importan las circunstancias, porque yo quiero decirte que cuando Jesús dijo estas palabras, estaba terminando en el capítulo 5 del libro de Mateo de hablar con relación al sermón del monte. Y al final él pone este ejemplo porque el Señor Jesús había dado tantos consejos. Se había sentado a hablar y a decirles al pueblo qué significaba el reino de Dios. Y cuando termina y está terminando de hablar y decir el sermón del monte, el Señor viene y dice, los compararé a la multitud que le hablaba, mientras él les decía cómo no se deberían de preocupar, sino que confiar en él. Cuando miraba a esa multitud que estaba delante de él, y después de haberles hablado cómo vivimos en el reino de Dios, cómo debemos de perdonar, cómo nosotros no debemos de aparentar, sino que construir sobre la base de la palabra, el Señor Jesús, cuando está terminando, viene y les dice, les voy a comparar a personas, dice, que fundaron su casa sobre la arena y los que lo fundaron sobre la roca. La roca no solamente significa la palabra de Dios, pero significa la obediencia a Dios. La arena significa las voces contrarias a la palabra de Dios. La arena significa esas voces que nosotros oímos, que no son las que muchas veces te dicen quién eres, de dónde vienes, cómo eres, y has oído voces incorrectas. Pero el Señor dice, pero ¿sabes qué? Te voy a comparar. Y viene la tormenta, y cuando él compara las dos casas, tal vez son dos escenarios diferentes, pero a todos les llega la tormenta. A todos llega la tormenta. Y cuando el Señor dice la tormenta viene, lo que tú has fundamentado, como tú has fundamentado tu vida, así tu vida va a permanecer. Porque va a venir la enfermedad, porque van a venir los problemas, porque van a venir las circunstancias. Pero para cada una de esas cosas tienes un ladrillo de la palabra que ha puesto fundamento en tu vida. Y cuando viene dice, escrito está. Escrito está. Y cuando tienes esa seguridad y has puesto el fundamento de la palabra y lo has creído, esa palabra se convierte en vida. Esa palabra es vida. Como hijos de Dios necesitamos aprender a distinguir y necesitamos oír la voz de Dios. Necesitamos distinguir entre lo que las circunstancias dicen, lo que nuestras emociones dicen,
lo que el enemigo dice y lo que Dios dice. Necesitamos saber qué es lo que Dios dice. Y qué lindo que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra no solamente a pasear, Él vino a darnos un estilo de vida. Él nos vino a enseñar cómo hacerle frente a la vida. Él nos vino a decir, y no solamente eso, vino a dar su vida por cada uno de nosotros. Y escrito está, significa que nosotros tenemos que vivir, tenemos que orar, tenemos que declarar la palabra de Dios con autoridad. Y la victoria no está en la fuerza de nuestras palabras, sino en la autoridad y la verdad de la palabra de Dios. Yo quiero decirles que en mi vida personal, los momentos más difíciles que he vivido, Dios me ha enviado y me ha dado una palabra con la que me he tomado y la he abrazado para poder seguir adelante. Y esa palabra tiene que estar en tu corazón. Tiene que estar en tu mente. Tiene que estar en ti. Por eso muchas veces cuando estás en problemas, si no la tienes, porque vamos a ver que Cristo entró a la batalla y estaba solo, no había nadie. Y no tuvo que decir, voy a ver en la Biblia qué es lo que hay. No, tenía la palabra en su boca. Y Él es nuestro modelo. Aprendimos que Él es nuestro modelo frente a la tentación. Él es nuestro modelo frente a las circunstancias. Y eso lo estuvimos aprendiendo estas semanas con el pastor. Jesús siempre respondió con la autoridad de la palabra. Satanás intentó hacer que Jesús actuara independientemente del Padre. Pero el Hijo, mire, y me encanta porque el Padre le había dado identidad al Hijo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero déjeme decirte una cosa. El Señor nos habla muchas cosas lindas. El Señor nos habla muchas cosas maravillosas. Pero tú lo tienes que recordar en el desierto. Tienes que recordarte en cada paso que das. Tienes que recordarte cada noche. Por eso la palabra de Dios y el pastor nos habló de esto también. Y hace unos meses atrás el Señor, mientras antes de acostarme, mientras meditaba y oraba, el Señor me decía: en ella meditarás día y noche y harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En ella meditarás. En ella meditarás. Y ponía tan fuerte en mi corazón el seguir meditando en la palabra, el seguir hablando la palabra, el seguir orando la palabra. No veas la tormenta, mira a Cristo. Declara la palabra. ¿Qué es lo que Jesús hizo aquí? Declaró la palabra. Y cuando nosotros la meditamos día y noche, entonces hará prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Jesús respondió con la autoridad de la palabra, porque lo que se necesita en la vida es autoridad delegada. Y la autoridad delegada viene de la palabra de Dios. Él mismo la usó ante la tentación. No era que no tenía necesidad. Él tenía necesidad, pero había una necesidad más grande. Porque yo quiero decirte que la necesidad de comer un día se te va a terminar.
Pero si tú has alimentado tu vida de palabra, si tú has alimentado tu vida de lo que Dios es y aún hacia dónde vamos, nada te va a poder detener. Nada, nada. Mira, cuando nosotros nos alimentamos, tenemos que tener en cuenta que alimentarnos de la palabra no es un lujo, es una necesidad. No solo me alimento los domingos. Hoy yo te hago esa pregunta: ¿cuántas veces en esta semana estudiaste la palabra? ¿Cuántas veces meditaste en ella? ¿Cuántas veces la repetiste? ¿Cuántas veces le dijiste: Señor, no me quiero ir de mi casa si tú no me hablas? Hemos estado estudiando todo el Nuevo Testamento verso por verso, y estamos en el libro de los Hechos, y me impactaba la iglesia primitiva, me impactaba la vida de Pablo, porque Roma era no solamente un imperio duro, fuertísimo. Los cristianos eran hombres que parecía que no tenían la educación, parecía que no tenían lo que necesitaban. Y estudiando estas últimas semanas la vida de Pablo, me daba cuenta en el capítulo 23 y en el capítulo 24, cuando él se fue para el templo. Él había terminado sus 3 viajes misioneros. Él había llevado la palabra al mundo de aquel entonces. Y cuando en el versículo 23 él es agarrado en el templo porque levantaron una mentira en contra de él, se le levantó el pueblo, se le levantó y lo querían matar. Pero ahí el Señor envió a alguien que lo sacara. Ahí envió al gobernador. Y vienen y los sacan con soldados. Y no solamente los sacan, él después de que los sacan dice: permíteme, les habla, ¿verdad? Les habla en el idioma y ellos empiezan a ponerle atención y le dice: me permiten hablarles a todos ellos. Y Pablo empieza a hablar en arameo. Y no dice: ustedes me golpearon, ustedes me maltrataron, ustedes me hicieron todo esto, esto es injusto. Pablo se levanta con la palabra. Pablo se levanta con la palabra y le dice: hermanos míos, le dice, yo, dice, amo también el Torá, las escrituras. Y yo quiero decirte, y empieza a darles la palabra y cómo Cristo se había cumplido en la palabra. Y mientras él hablaba esto, mientras él verdad decía la palabra y les testificó, les habló, quizás golpeado, quizás maltratado, quizás, bueno, de todo lo que le podrían haber hecho. Dice que en eso que se le quisieron volver a levantar, cuando empezó a testificar de Cristo, del Mesías, se lo llevaron. No solamente se lo llevan, pero vuelve a tener un juicio donde es mal juzgado. Pero Pablo no se olvidaba de la palabra. Usó nuevamente esa plataforma para declarar la resurrección de Cristo, que él predicaba al Cristo resucitado. Luego se lo llevan nuevamente a la cárcel porque hubo un tumulto ahí. Pero ¿sabe qué? En esa noche oscura, en esa noche de cárcel, porque las cárceles no se parecían a lo que tenemos ahora, eran frías, eran oscuras, golpeado, maltratado, escupido, de todo le habían hecho a Pablo. En esa madrugada, mientras estaba en la cárcel, se le aparece el Señor Jesús. Él no había dejado de hablar la palabra.
se le aparece y le dice en el verso 10 y 11: Pablo, ten ánimo, que vas a hablar, vas a testificar de mí, vas a llegar a Roma, vas a llegar a Roma. Así como has testificado, seguirás testificando. Y yo quiero decirte que cuando tú tienes la palabra, que cuando tú la declaras, que cuando tú la hablas, que cuando tú dices: escrito está, y esto lo he creído, esto no solamente lo digo, esto lo creo. Y cuando tú declaras esa palabra, el Señor mismo obra para que tú salgas adelante, porque tiene un plan. Esa enfermedad no es de muerte, esa situación no vas a quedarte así. Dios te va a sacar adelante. Y el Señor le dio una palabra y le dijo: ten ánimo. ¿Y sabe qué hicieron los judíos? Hicieron un juramento de no comer hasta que Pablo muriera. ¿Y sabe qué? Se quedaron con hambre por muchos años. Yo creo que se murieron. Porque cuando tú declaras la palabra, no importa quién diga lo que diga. Y es impresionante, porque fueron 40 hombres que los iban a esperar de noche, pero Dios preparó un ejército de 470 personas que lo llevaron hasta Cesarea, porque él tenía que ir a Roma y predicar el evangelio. El poder de la palabra. Cuando Jesús dijo: escrito está, no es solamente eran palabras, estaba escrito en su vida, estaba escrito en su corazón. Y la palabra de Dios dice que Él escribirá su palabra en las tablas de nuestro corazón. Hoy te pregunto: ¿qué palabra está escrita en tu corazón? Porque cuando esté en tu corazón, tú la vas a poder declarar con fe. Y esa palabra se cumple, porque es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Señor pasó por tentaciones, pero nos dio ejemplo que no solo de pan viviría el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y lo vemos como mi vida se somete a lo que Dios ha dicho. Así como la vida de Jesús se sometió a lo que Él había dicho, se sometió a la palabra. Él tenía hambre real, pero no permitió que su necesidad determinara su obediencia. La tentación decía: satisface tu necesidad ahora. La palabra decía: el hombre no vive solo de pan. La tentación quiere que decidamos según lo que sentimos, pero Dios quiere que nosotros obedezcamos la palabra y decidamos según lo que Él dice. Yo les decía que una necesidad no es un lujo. Jesús estableció esa comparación. Así como nuestro cuerpo necesita alimento, nuestro espíritu necesita la palabra de Dios. Conocer la Biblia no debe de ser solamente algo que hacemos para preparar un mensaje, para dar una enseñanza, o cuando venimos a la iglesia. Conocer la palabra tiene que ser algo diario, algo que todos los días hacemos, algo con lo que nos dormimos y nos despertamos. Mire, no hay cosa más hermosa que declarar la palabra en las madrugadas. No hay cosa más hermosa que declarar la palabra para tus hijos. No hay cosa más hermosa que ver la palabra cumplida. Yo les he dicho que nuestros hijos fueron un milagro de Dios, porque yo no podía tener hijos.
Y cuando nacieron, desde que nacieron, el Señor me puso a orar por sus esposos, por sus esposas. Desde que nacieron oraba por sus esposas. Y yo me recuerdo que siempre le decía al Señor, y todavía estoy, ¿verdad?, ahí orando por la esposa de mi otro hijo, pero viéndolo en el camino por dónde va, que esperamos que ya pronto. Pero me recuerdo que cuando yo oraba por las esposas de mis hijos y le decía al Señor, Señor, allá donde están, dale sabiduría a sus madres, a sus padres, cúbrelas, guárdalas para el propósito que tú tienes con ellos. Y oré y creí. Y no solamente hice eso, hice mi visión de vida para ponerlos a donde Dios los iba a llevar. ¿Sabe? Hoy que tengo una hija y veo que su mamá ha sido creyente, como la mamá la ha instruido. ¿Para qué? Para lo que Dios tenía con nuestro hijo. Hacia dónde Dios lo lleva. Y me recuerdo que un día, cuando orábamos los viernes en la noche en la iglesia, venía yo hablando con el Señor en el camino y el Señor me dijo, alábame por tus generaciones. Y yo llegué al basement de este lugar, donde no estaba este edificio, solo estaba el lugar viejito. Y yo llegué al basement de este lugar y empecé a adorar como nunca había adorado por mis nietos y por mis generaciones. Y cuando yo comencé a orar, hubo una satisfacción tan grande en mi vida el día que los miré cara a cara y decirles, tú ya adoraste, porque yo adoré por ti y tienes un propósito grande. Sabes que hay una palabra que me encanta y la he estado y la he orado y la oro, Salmo 112. Porque Salmo 112 es un salmo que habla de nuestra generación. Y el Señor me decía, alíñate con esta palabra. Declara esta palabra sobre tus generaciones. Y cuando la oro, y el Señor, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y mientras camino el bosque en las madrugadas, en las mañanas, después de orar y la voy declarando, y yo digo, Señor, yo me deleito en tu palabra, yo me deleito en tu palabra. Y tu palabra dice que bienaventurado el hombre que se deleita en tu palabra, su generación será bendita aquí en la tierra. Bienes y riquezas habrá para ellos. Escrito está. Escrito está. Por eso tenemos que tomarnos de la palabra, porque la palabra está sobre cualquier circunstancia. La palabra abre puertas para tus hijos. La palabra declarada, escrito está. Es tan hermoso cuando vivimos la palabra, cuando atesoramos la palabra, cuando creemos la palabra. Porque cuando creemos la palabra, no hay enfermedad, no hay circunstancia que pueda más que el poder de Dios. Porque la palabra, si vemos más adelante, es viva y eficaz y más cortante que todo
toda espada, ¿verdad? Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva. ¿Saben lo que significa vivo? Lo que está vivo crece. Lo que está vivo se multiplica. Lo que está vivo se transforma. Lo que está vivo no se queda de la misma manera. Y la palabra de Dios es viva. Pero no solamente es viva, es eficaz, tiene el poder. Tiene el poder primero para transformarnos, para cambiarnos. Y tiene el poder para abrir puertas, tiene el poder para obrar. Tiene el poder cuando nosotros declaramos la palabra de Dios es impresionante. Esa es la riqueza que Dios te ha dado. No son las cuentas del banco, porque esas cuentas del banco, mire, todo viene de Dios. Es la palabra, y la palabra trae a la luz todo lo que el Señor lo ha dicho. Y cuando declaramos la palabra, no la declaramos desde solo el hablar, la declaramos desde la fe. Desde la fe, desde la conexión con Dios. La hacemos vida en nosotros. ¿Qué áreas de su vida habrían cambiado si usted solamente se agarrara de la palabra? ¿Qué áreas de su vida? Yo le testificaba cómo me dieron un diagnóstico que supuestamente no iba a ser curada nunca. Yo quiero decirle que yo dije, a este diagnóstico no le doy poder. Le doy poder a aquel que es mi sanador, mi libertador. Esta solo es una plataforma para ver la gloria de Dios, porque cada circunstancia que pasas es una plataforma para ver las maravillas de Dios. Y sabes que la palabra de Dios es rica. Cuando oramos y yo le digo, Señor, yo entro en las dimensiones de tu riqueza, porque ahí está todo. Ahí está todo, Señor. Y es tan hermoso entrar a las dimensiones de nuestro Señor, porque ahí tú tomas, ahí tú te llenas, ahí tú te transformas. Por eso la palabra de Dios dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es mi pastor y nada me faltará. No nos hará falta de nada si tenemos la confianza en Él. Y claro, vamos a pasar por cosas. Dios tiene su tiempo, pero quiero decirte que Dios, cuando has puesto tu fundamento en la palabra, en escrito está, el Señor te va a dar esa estabilidad espiritual que tú necesitas, y vas a ver la obra de Dios cumplida. Vas a ver la obra del Señor cumplida. Siempre me recuerdo en cierta oportunidad, porque les he dicho que cuando la palabra, ¿verdad?, está en ti, la palabra te habla. Y en esos momentos difíciles es cuando Dios me ha dicho, voy a levantar tus alas como las del águila. Alíñate conmigo. Voy a levantar tus alas como las del águila. Mi cuadro no es perfecto, pero Él es perfecto. Él es perfecto. La
La semana pasada celebrábamos nuestro 40 aniversario con mi esposo. Y una de las cosas, porque cuando la palabra de Dios está en nuestro corazón y en nuestra vida, aún en cualquier circunstancia, es la palabra la que legisla. Es la palabra la que pone en el ambiente en tu casa. Es la palabra de Dios es tan viva y tan eficaz. Y algo que me decían mis hermanos, algo que admiramos de ti, no solamente tu matrimonio, sino que admiramos de ti tu constancia. Tu constancia, pero no es en mi poder, es en el poder de Él. Es en el poder de Dios que nosotros mantenemos nuestra casa sobre la roca. Es en el poder de Dios que vemos a nuestros hijos tener la victoria. Es en nuestro poder, no, es en el poder de Dios y no en nuestro poder. Es en el poder de Él. Por eso la palabra, y voy a pedirles que me ayuden porque se me volvió a cerrar. La palabra debe de estar dentro de nosotros antes de la batalla. Dice Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Sabe que a veces hasta nos podemos volver anticristos? ¿Por qué? Porque Dios dice algo, Dios te dice que te ama y tú dices que no te ama. Dios dice que está contigo y tú dices que no está contigo, que te ha abandonado. Y Él dice, voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. O sea, el Señor nos habla, pero tiene que estar guardada en mi corazón. He guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cuál es la lección? La siguiente que nos da el Señor. Primero tenemos que tener la palabra guardada en nuestro corazón. Tiene que estar escrita en nuestra vida, en nosotros. Tenemos que saberla para poderla obedecer y para poder tener la victoria. Y como les decía, la palabra de Dios, el poder de la palabra. La palabra de Dios es viva y es eficaz, porque la palabra de Dios, dice Hebreos 4:12, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y mire todo lo que es la palabra, qué lindo. Es viva, es eficaz, es una espada de dos filos. ¿Por qué? Porque te limpia a ti y corta lo que el enemigo quiere traer en contra de ti. Y discierne el corazón. La palabra es la que te guía. La palabra es la que te confronta. Y es tan necesario que la palabra nos confronte. Y aún la palabra de Dios dice que Él nos disciplina. ¿Por qué? Porque somos hijos. Pero disciplina no es castigo. Disciplina es llevarte a cambiar de dirección para que puedas caminar en el camino correcto de Dios. Para que podamos caminar. Es viva y eficaz. Es Dios quien la habló y es Dios quien la está hablando. Él es el que a través de su palabra hace que las cosas cobren vida en cualquier situación específica. La palabra es eficaz, tiene capacidad de producir
un efecto, no solo nos dice que pensar produce algo en nosotros, sino cuando la recibimos con fe es que produce lo que tiene que producir. Y es más cortante que toda espada de dos filos. A veces leemos la Biblia pensando que esto va a ser para alguien más, pero eso, lo que Dios nos habla, es para cada uno de nosotros. Y discierne los pensamientos y las intenciones. La palabra no solamente examina lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. Podemos servir buscando reconocimiento o decir que confiamos en Dios y vivir controlándolo todo. La palabra llega hasta ese lugar profundo. Por eso la Biblia no solamente cambia nuestra conducta, sino que también cambia nuestro corazón. Pero tenemos que atesorar la palabra. Por eso la palabra es esa espada de dos filos. Es esa palabra que no solo nos cambia por ser leída, sino por ser obedecida. Ahora quiero llevarlos a esto, porque yo les puedo hablar mucho de la palabra, pero cómo nosotros declaramos esa palabra es importante. Me encantaba que hace el viernes pasado, no este que pasó, sino el anterior, declarábamos la palabra sobre todos los estudiantes, sobre todos los muchachos que iban al colegio, sobre todos los niños. Y Dios me decía, busca palabra porque la vas a declarar. Porque Dios no solamente es el que da sabiduría, el que da inteligencia, el que da conocimiento. Dios es el que provee. Dios es el que abre puertas. Y nuestros hijos tienen que ir con el poder de la palabra, con el poder de la palabra que se suelta de nuestras bocas. Porque ellos serán los mejores. ¿Por qué? No porque no son igual que todos. Tienen a Cristo en su corazón, tienen a Cristo en su camino, tienen a Cristo en su diario caminar. Hay una madre que está orando, hay una madre que está soltando palabra, hay una madre que no solamente la declara, la cree y la establece. Y este año va a ser el mejor año para nuestros hijos. Este año va a ser el mejor año para nuestros hijos, y no vamos a terminar el año igual. No vamos a terminar el año igual. Muchas veces has estado viendo el problema de tu trabajo, pero yo quiero decirte que Dios te ha llevado específicamente a ese trabajo para que empieces a declarar la palabra, porque las atmósferas cambian cuando nosotros decimos escrito está. Hay legislación cuando nosotros usamos la palabra. Dios nos ha dado esa autoridad por medio de Él, porque Él dijo, les doy autoridad. Y nos da la autoridad por medio de la palabra. Y Él mismo nos dio el ejemplo. Él mismo nos dio el ejemplo de cómo nosotros usamos la palabra. Entonces tienes que preguntarte, ¿para qué? ¿Cómo declaramos la palabra en cada área de nuestra vida? ¿Y sobre qué área debemos de declarar la palabra? Declárala sobre tu corazón, sobre tu alma, sobre tus emociones, tu mente, tus pensamientos, tu vida espiritual, tu hogar, tu matrimonio, tus hijos, tus relaciones, tus finanzas y tu trabajo. Haz una lista. Haz una lista. ¿Qué dice el Señor acerca de lo que estoy viviendo? ¿Qué dice el Señor? Mire,
Yo decía, Señor, 40 años, estoy entrando en una nueva etapa. Pero el Señor me ha puesto a escribir versos. Y esos versos yo se los ando dejando donde está mi esposo, donde están mis hijos. Esos versos me los pongo y todos los días los oro. Y me encanta el Salmos capítulo 92, donde dice, porque los justos florecerán como la palmera, crecerán verdes y fructíferos, y aún en la vejez darán fruto. Y yo me la repito todos los días, y todos los días me siento con más fuerzas, porque es la palabra. Escrito está, escrito está, escrito está. ¡Qué hermoso! Qué hermoso, qué hermoso cuando tú confrontas tu situación con la palabra. Cuando confrontas las adversidades con la palabra. Yo le decía, Señor, me dieron medicina, pastillas, de todo. Me dijeron que eso no iba a ser curable. Pero ¿saben qué? Hay uno que envió la palabra de sanidad. Y me decía, yo envié la palabra de sanidad cuando estuve en la cruz del Calvario. Y yo dije, por mis llagas ha sido sanada. Y me empezaron a quitar, Y la doctora toda admirada, me empezaron a quitar. Y fui a una conferencia en el mes de marzo. Y en esa conferencia una oración poderosa, orando por las diferentes enfermedades y las diferentes áreas de donde las enfermedades venían. Y en esa oración, mire, antes yo no, uno dice, es que ya tengo edad, ya no puedo tomar leche, es que ya no puedo tomar esto, ya no puedo. Entonces, y el Señor me decía, pero ¿cómo? Si yo hice la leche y la miel, ¿cómo es que no vas a poder tomar? Y yo le dije, Señor, bueno, ahora le vamos con todo. Tomo leche, como miel, porque la miel es sanadora. La miel es sanadora. Pero ¿qué le quiero decir? La palabra de Dios. Tú confrontas tu situación. Tú confrontas la necesidad. Me recuerdo de mi madre, porque mi madre era una mujer de oración. Ella fue la que me enseñó. A ella la oí de madrugadas. Yo siempre dije, la serenata de mi mamá eran las oraciones de madrugada. Nos despertaba, pero nos acostumbramos a dormir con esas oraciones. Y mi mamá decía, mis ojos no se van a cerrar hasta ver esto. Mis ojos no se van a cerrar hasta ver esto. Y lo que ella declaró y lo creyó fue hecho. Mis tías todas se convirtieron. Ella declaraba las cosas y decía, todos mis hijos van a salir casados de mi casa. Ella declaraba las cosas, ella decía las cosas, pero las decía con una fe. Yo no tenía fe de haber quedado en un colegio tan difícil ahí en El Salvador, de quedar porque habían que hacer exámenes. Y me decía, tú quedaste en ese colegio. Mami, pero si hice el examen ahí medio. Tú quedaste en ese colegio. Cuando yo fui y veo mi nombre y yo digo, esto es un milagro. Porque yo no me acuerdo haber hecho tan bien, menos en matemática. Pero esto es un milagro. Pero ¿sabe qué? Detrás tenía una madre que declaraba la palabra. Tú puedes ser esa esposa que declara la palabra. Tú puedes ser esa madre que declara la palabra. Yo tengo las tarjetas de mi esposo cuando me ha escrito por los aniversarios y me dice, tú eres una mujer de Dios. Y yo digo, ese es el título mejor que me pueden dar. Porque donde tú estás, tú puedes declarar la palabra. Tú puedes hablar la palabra. Casi terminamos.
Dice que si se practica la palabra, declararla por 30, 40 días, transforma tus neuronas, transforma tu mente, se va adhiriendo a tu corazón. Como nosotros declaramos la palabra, la decimos, la pensamos, te metes en ella, la abrazas, la crees y la vuelves a repetir en la noche. Y la vuelves a repetir, porque esa palabra es vida y es poder. Esa palabra es vida y es poder. Y hay mentiras que necesitas reemplazar con la palabra. Hay mentiras que tú necesitas, y ya casi, no sé si ya están llegando los hombres de su retiro, me dejan saber. Ya, qué bueno. Y ya casi vamos terminando. Necesitas ser renovada por la palabra. Hazla personal. Por ejemplo, el Señor es mi pastor. El Señor es el pastor de Noemí y nada le faltará. Cuando tú la haces propia, dicen los estudios que eso cambia aún más tu mente, te transforma y te lleva a la fe. Te lleva a la fe. Aplícala diariamente. Señor, ¿qué palabra quieres para mí esta mañana? Durante el día, durante la noche. Sabe que ese Salmo 112 me encanta, y voy a ir terminando con esto, aunque verdad siempre hay más información o más de lo que he escrito, pero el Señor dice: no tendrás temor de malas noticias. Y todas las mañanas, cuando yo oro esa palabra, cuando yo declaro que el Señor me hará generoso para poder darle a muchos, cuando yo oro esa palabra, yo tengo esa confianza, porque la palabra de Dios es tan poderosa. No vamos a tener temor de malas noticias. Y hay mucha gente con temor en estos días, por temor que le va a pasar, por temor de emigración, por temor de esto, por temor del otro, por temor que no va a haber suficiente, por temor. Pero no tengo temor de malas noticias, porque hay uno que tiene las buenas noticias para nosotros, y Él se llama Jesucristo. Jesucristo, pongámonos en pie, porque en este tiempo, igual que la iglesia primitiva, necesitamos crecer en la palabra. Necesitamos crecer en la palabra. El Señor quiere darte paz, quiere darte seguridad. Hay muchas personas que no tienen paz, pero el libro de Isaías capítulo 12 dice que Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevere, porque en Él ha confiado. ¿Por qué no tenemos paz? Porque no perseveramos en lo que Él ha dicho. Pero el Señor te quiere llenar de paz. Yo quiero decirte en este día que el Señor quiere obrar en tu vida. El Señor quiere obrar en tu casa. El Señor quiere obrar en tu trabajo. El Señor quiere obrar en la universidad. El Señor quiere obrar en cada paso que tú das. En cada paso que tú das. La palabra es viva porque Dios sigue hablando. Es eficaz porque Dios sigue obrando a través de ella. Es espada porque confronta la mentira con la verdad. Es alimento porque sostiene nuestras vidas. Es luz porque nos muestra el camino. Es la verdad porque establece lo que realmente es. Y la gran pregunta
No es solamente conozco la palabra. La pregunta es, ¿está esta palabra dentro de mí? ¿Está esta palabra dentro de mí? Porque lo que conocemos, lo que no conocemos, difícilmente podremos usarlo. Jesús nos dejó el modelo. Escrito está. Y esa tiene que ser nuestra declaración. Señor, enséñame tu palabra. Ayúdame a guardarla en mi corazón. Enséñame a discernirla correctamente. Enséñame a creerla. Enséñame a declararla. Y sobre todo, enséñame a vivirla.